Muy buenas. En este vídeo vamos a aprender a hacer uno de los elementos de diseño que más visten los juegos. Me lo habéis pedido un montón, así que vamos a verlo. Vais a ver que realmente crear vegetación es súper fácil y rápido, pero además vamos a ver la forma para crearla bonita, con movimiento y súper optimizada. Vamos a empezar con el primer método, y este es con diferencia el más sencillo, porque no tenéis que hacer nada. Es tan sencillo como ir al Marketplace de Unreal o de Unity, buscar assets de vegetación, importarla y se acabó. Hay un montón que son de pago, pero también hay muchísimos que son gratis, así que aprovechad eso. Y ahora vosotros pensáis, pero Juanma, ¿eso no es trampa? Yo quiero usar mi propio césped, creo que le veo más mérito a usar mi césped que no a comprarlo o a usar otros o tal. Y yo os digo, a ver, sí, pero no, ¿vale? Porque al final hay tanta variedad de assets ya de vegetación creada que realmente, a no ser que estéis buscando algo muy específico, veo perfectamente legítimo usarla, pero de verdad, no pasa nada, de verdad. No obstante, ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestra propia vegetación por si queremos hacer algo diferente o simplemente porque queremos que sea nuestra y ya está. Vamos a empezar creando un plano de 50 x 50, control A, ajustamos escala. Ahora vamos a buscar en internet una textura de césped. Buscamos Grass Texture PNG y elegimos la que sea. Lo que nos interesa aquí es que el fondo de la imagen sea transparente, porque aquí está el truco. La imagen podéis buscarla en internet o crearla vosotros con una foto real. Le borráis el fondo en Photoshop y listo. Volvemos a Blender. Ahora, con el plano seleccionado, vamos a irnos a la pestaña de Shading, vamos a importar nuestra textura y conectamos color con Base Color y alfa con alfa. Volvemos y en Blend Mode cambiamos esto a Alpha Blend. Pasamos a vista de material y mirad esto. Esto es justo lo que queremos. Ahora vamos a hacer copias con Control C y Control V y lo vamos a rotar de esta forma. Y lo tenemos. Por último, vamos a darle a Control J para unir todas las capas en una sola. Le damos a exportar con esta configuración y listo. Una vez en Unreal, importamos con estos valores y mirad lo que pasa. ¿Veis que se ve el material súper extraño? Pues esto es porque tenemos que configurar el material. Súper sencillo. Entramos en el material, lo ponemos en Masked y conectamos el difuso con el Base Color y el alfa con el Opacity Mask. Y súper importante, marcamos Two-Sided para que se vea por los dos lados el plano. Compilamos, guardamos y ahora vamos a llenar nuestro escenario de vegetación. Ponemos una buena densidad y pintamos. Y mirad qué fácil y sencillo. ¿Veis? Este resultado es la base para crear cualquier tipo de vegetación. Súper rápido, con resultados buenísimos y es que mola un montón. Lo guay de este método es que vale para todo. Podéis usar diferentes tipos de césped, de yo que sé, de flores, no sé, de lo que sea, ¿vale? El gran pero, porque tiene un pero bastante gordo, es que los motores gráficos, bueno, los ordenadores, odian las transparencias, ¿vale? Las odian. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa si ahora llenáis una zona entera con esa vegetación? Pues que si el ordenador de la persona que lo use o el vuestro no es muy potente, pues pasará esto. Pero tenemos una buena noticia, porque los ordenadores odian las transparencias, pero aman los polígonos. Así que vamos a ver cómo hacer césped poligonal. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear un plano, vamos a irnos a la N y en el ítem vamos a darle 8 y 50, perfecto. Desde aquí vamos a irnos vamos a darle Control A, por supuesto, All Transforms. Vamos a darle a Edit Mode y vamos a Control R. Y vamos a crear dos cortecitos, ¿vale? Por aquí más o menos. Perfecto, algo así más o menos. Y ahora vamos a seleccionar cada uno. Vamos a empezar por estos.
Vamos a hacerlo así más o menos. Vamos a darle a la M y Add Center para crear este pico. Y aquí con la S le damos un poquito así y le damos un poquito así. Con eso hecho, vamos a irnos a este último pico y vamos a darle a la letra O. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para... Ahora que vamos a mover estos vértices, ¿vale? Vamos a hacerlo de forma... Mira, para que lo veáis. Si ahora pulsamos la G y vamos bajando la rueda del ratón, ¿veis esto que sale? Pues esto es lo que hace la letra O, que es la herramienta de edición proporcional, ¿vale? Entonces podemos mover esto de forma más o menos algo así más o menos, ¿vale? Algo por aquí más o menos. Ahora con esto hecho vamos a darle a la, lo seleccionamos todo y lo que vamos a hacer va a ser moverlo todo. Vamos a darle a la letra G, pero antes vamos a quitar el O, que es este. O, lo quitamos y ahora vamos a darle a la G, a la Y y lo vamos a mover para acá, más o menos para el centro de todo, ¿vale? Perfecto. Volvemos a modo objeto y vamos a irnos al panel de modificadores y vamos a darle a Array. Le damos y vamos a hacer unas copias, 5 copias más o menos. Algo así. Vamos a dar un poquito más despacio, algo así. Perfecto. Aplicamos. Y ahora le damos otra vez. Y en vez de en esta dirección, nos vamos en esta dirección, 1.2, por ejemplo. Perfecto. Y ahora vamos a hacer unas 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 8 copias. Perfecto. Y ya tenemos un montón de hojas, ¿lo veis? Pues ahora vamos a aplicar esto otra vez. Vamos a darle a la R, vamos a darle a la X para moverlo solamente en este eje y pulsamos 90. Perfecto. Ya tenemos nuestro césped aquí creado. Vale, más cosas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a modo edición y con todo seleccionado vamos a darle a la P. Y esto lo que hace es que nos va a dividir nuestra malla, o sea, porque todo esto es un único objeto, entonces queremos dividirlo, ¿vale? Entonces le damos aquí, by loose parts, y ahora tenemos un montón de esto, ¿vale? De tiras. Vamos a salir de aquí, vamos a darle a la letra A y ahora vamos a darle a una opción que se llama Transform, Randomize Transform, ¿vale? O sea, hazme una posición aleatoria de la transformación. Le damos, aquí nos salen estas opciones y ahora vamos a jugar con ellas. Y hasta aquí más o menos, ¿vale? Estos son los valores. Vale, ahora con esto hecho le damos a la A otra vez y vamos a darle a Control J para convertirlo otra vez en un único objeto. Y siempre, Control A, All Transforms. Pero antes vamos a hacer una cosita más. Vamos a darle a Control C y a Control V. ¿Y qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido hacer una copia exacta en la misma posición de nuestro objeto, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? Porque si vemos, vamos a irnos aquí y a Face Orientation, ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo son planos. Entonces los planos, cuando los metemos en Unreal, la parte azul de los planos es la que se ve, pero la parte roja es la que no se ve, ¿vale? Entonces, esto lo podemos arreglar dentro de Unreal creando un material de dos caras, pero es mucho más optimizado si directamente lo creamos ya así, o sea, con un material que sea de dos caras, o sea, con un objeto que sea de dos caras, perdón. Entonces, creando esta copia, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a cualquiera de ellos, el que sea, vamos a entrar en modo objeto, vamos a irnos a modo cara, que está ya aquí puesto, y le damos a la A. Y desde aquí vamos a darle a Alt-N. Y aquí tenemos una opción que se llama Flip. Flip Normals. Le damos y ahora lo que ha pasado es que las caras que estaban mirando para un lado, por cierto, si vamos aquí y le damos aquí, veis la orientación de las caras,
Ahora todas las caras, unas caras están mirando para un lado y otras caras para otro, con lo cual hemos hecho una geometría de doble cara que Unreal va a poder leer perfectamente. Pero para completarlo del todo, vamos a borrar esto, vamos a salir del modo edición, vamos a irnos a los dos y vamos a darle a Control J. Los unimos otra vez y ahora por último lo que vamos a hacer es, vamos a irnos otra vez al modo edición, le damos a la A para que todo esté seleccionado y ahora pulsamos Alt-N. Vamos a darle a Point to Target, le damos y pulsamos clic donde sea. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner el eje Z en un valor muy alto. Yo que sé, algo así, por ejemplo. Y con esto que hemos hecho, pues si le damos otra vez a la orientación de las caras, veis que ahora las caras miran en la misma dirección, ¿vale? Que esto es lo que nos interesa para hacer este efecto tan chulo. Con esto hecho, ya solamente nos quedaría crear un material. Le damos un material, lo llamamos como sea, mgrass, y se acabó. Nos vamos a Unreal, vamos a irnos a exportar, export, FBX, y por aquí, y forward, ZA, perfecto, quitamos esto, geometría face, y le damos a desktop y ponemos grass, y exportamos. Perfecto. Y muy importante, antes de irnos a Unreal, no cerréis Blender, ¿vale? No lo cerréis porque vamos a ver una cosita muy interesante ahora. Vale, pues ya estamos en Unreal y ahora vamos a importar otra vez todo. Vamos a darle import y vamos a darle a nuestra malla. Lo dejamos todo como está, import all, y aquí tenemos nuestro césped. Perfecto. Y nuestro material. Vamos a entrar en el material, vamos a quitar esto. Y yo para este césped he creado una textura, nada, o sea, realmente es un color, ¿vale? Pero es un color que encaja perfectamente con este terreno. Pues ahora con eso hecho, simplemente vamos a irnos con esta textura, nos la llevamos para acá, le damos aquí, conectamos esto con esto y ponemos un 1 y conectamos con Specular en 0. Vamos a ponerlo así, vamos a poner esto grande, 600 por ejemplo, y le damos. Y mirad esto. Mirad qué césped tan bonito en un segundo. Y este césped además está mucho mejor optimizado que el otro con transparencias, pero muchísimo mejor. Pero pasan cosas, por ejemplo, el césped está estático, no se mueve, no tiene viento, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos darle viento a esto? Darle a esto un poco de movimiento. Pues es tan sencillo como hay un nodo que se llama Simple Wind, Simple Grass Wind, perfecto. Le damos y lo conectamos con el World Position Offset. Nos pide aquí una cosita que lo conectamos con esto. Y aquí vamos a crear dos parámetros, Wind Intensity y Wind White. Perfecto. El Intensity lo vamos a poner en 1.5 y el White lo vamos a poner en 0.1. Y si ahora os fijáis, nuestro césped se mueve. Pero quiero que veáis esto porque esto es súper interesante. Mirad esto. ¿Veis que el césped se mueve todo el césped? O sea, no se mueve solamente la parte de arriba, que es la que debería de moverse, porque la de abajo está pegada al suelo, ¿no? Lo que se mueve es todo. Y esto es un error muy típico que tiene una solución realmente muy sencillita. Y por eso os he dicho que no cerréis Blender. Vale, pues de vuelta en Blender con nuestro césped, mirad esto. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar los Vertex Color, que ya lo vimos además en el vídeo anterior, me suena, ¿sí? Vamos a usar los Vertex Color para dar información a Unreal de lo que se puede mover y lo que no se puede mover, ¿vale? Atentos. Simplemente nos tenemos que ir al modo Vertex Paint y ahora podemos pintar en la malla. Lo que vamos a hacer es, vamos a pintar todo de negro para empezar. Y lo que está pintado de negro es lo que no se puede mover.
Vamos a poner un radio mayor y pintamos. Vale, perfecto. Entonces, ahora esto va a ser lo que no se mueva, pero ¿cómo pintamos lo que se mueve? Pues podemos elegir entre los colores rojo, verde y azul, red, green, blue, ¿vale? RGB. Entonces ahora vamos a elegir un color rojo. Vamos a elegir este para acá, vamos a bajar este para acá y este para acá, solamente un rojo. Y ahora vamos a bajar un poco el radio, podemos hacer así o con la F, ¿vale? Con la F podemos elegir si hacemos así o así. Vamos a bajarlo un poco más y ahora solamente vamos a pintar las partes que se van a mover, que van a ser estas partes de arriba. Y perfecto, lo tenemos. Ahora lo que se va a mover es lo rojo y lo negro se va a quedar completamente quieto. Vamos a volver a modo objeto y vamos a exportar otra vez. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a irnos a Import otra vez, vamos a darle a Grass Vertex y ahora la diferencia es, en esta parte que pone Vertex Color Import, le damos a Replace, ¿vale? Lo reemplazamos. Le damos a Import y mirad la diferencia. Este es el césped que importamos antes, que si le damos a esta parte de Vertex Color no tiene vertex, o sea, no tiene información, pero si vamos a este nuevo césped y le damos a Vertex Color, aquí está la información, aquí está lo que nos interesa. Si ahora vamos a nuestro material, lo único que tenemos que hacer, y es súper sencillo, si recordáis el vídeo del Vertex Paint, es súper parecido. Lo que tenemos que hacer es, le damos a Vertex Color, perfecto, y como está pintado en color rojo, pues vamos a decirle que solamente actúe sobre el color rojo. ¿Cómo hacemos esto? Pues le damos a Multiply y conectamos esto con el A, el rojo con el B y esto aquí. Y ahora, si vamos a nuestro césped, mirad esto. Mirad esto. ¿Veis? La parte de abajo del césped no se mueve, solamente se mueven las partes de arriba. Vamos a darle aquí, pintamos. Y ahora mirad esto, mirad qué maravilla de césped, qué bonito se ve y lo mejor de todo, mucho más optimizado que si lo hiciéramos con las transparencias, que también se puede hacer, por supuesto, que se usa un montón, pero de esta forma está muchísimo mejor optimizado. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya sido útil, que os haya ayudado y ya está, nos vemos en el siguiente.